muy interesante en la semana 4. Trata de la nomenclatura inorgánica 1 y de estequiometría 1, que empezaremos en este momento. Empezamos con la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Signo antes, referirnos a que existe la formación de compuestos y nomenclaturas, debido a que existe una diferencia entre diferentes compuestos con los cuales nosotros realizamos nuestras actividades diarias, como es el caso del oxígeno, por ejemplo, que el cual respiramos, ¿no? Y tanto el agua como el cloruro de sodio que consumimos son compuestos químicos. Y estos compuestos se forman cuando los átomos se combinan en proporciones definidas y se representan mediante una fórmula, ¿correcto? Las fórmulas nos van a indicar los elementos presentes y el número relativo de átomos de cada elemento. Eh, para demostrar que todo compuesto es eléctricamente neutro, se asignan los números de oxidación a cada átomo del compuesto. Para esto existe pues reglas para asignar los números de oxidación, ¿no? Y también existe nomenclatura de los compuestos inorgánicos, ya que son muchos. La nomenclatura va a servir para darles nombre, va a darles nombre en diferentes tipos de sistemas. En el caso de nosotros vamos a darle en 3 tipos de sistemas, ¿no? El común, el sistémico y el stock. Entonces, a continuación, comenzamos pues con la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Estos compuestos inorgánicos, ¿no? Son variados y todos ellos forman parte de nuestra vida diaria, como ya les dije. Este, Están compuestas entonces estas por sustancias químicas. Hay compuestos que son del tipo inorgánico y otros orgánicos. Estos tienen nombres comerciales, por ejemplo, productos registrados o de marca. Son conocidos, pero ¿cuál es el nombre de la sustancia responsable del efecto de su uso? Los químicos han utilizado diversos nombres y muy particulares en muchos casos, ¿no? Los cuales eran a veces subjetivos, pero se ha intentado sistematizar el conocimiento de estos compuestos químicos a través de 3 sistemas de nomenclatura, como les digo, la nomenclatura tradicional, la nomenclatura sistemática, que es la que recomienda UPAC, ¿no? Y nomenclatura stock. Para otorgar el nombre o darles el nombre a los compuestos, es necesario conocer su estado de oxidación o su número de oxidación, para así deducir el correspondiente nombre. Los números de oxidación o estados de oxidación es una medida, ¿no? Se puede decir, es una forma de medir, ¿no? El grado de oxidación de un elemento cuando forman compuestos, ¿no? Necesitamos saber qué tipo de oxidación tiene, ¿no? ¿Es positiva o es negativa? Según vea el caso. De cómo participan estos elementos en el compuesto. La electronegatividad, fíjense ustedes, es usada como fundamento para asignar los números de oxidación. El de mayor electronegatividad es negativo y el menor electronegatividad es positivo. Acá tenemos, por ejemplo, el caso del amoníaco. El amoníaco, el amoníaco se va a unir, ¿no? Se va a unir, acá podemos observar, se está uniendo a tres hidrógenos, ¿correcto? Se está uniendo a 3 hidrógenos y entonces él se carga negativamente con -3, ¿no? Entonces él va a ser estado de oxidación -3 y el estado de oxidación del hidrógeno va a quedar como +1 en este caso. Tenemos aquí, en el caso del cloruro de magnesio, tenemos que este cloruro de magnesio va a quedar como Mg+2 y 2 cloro a la -1. ¿Por qué? Y en la clase anterior vimos que esta era una sal. Y al ser sal, se ioniza en un catión y un anión.
Entonces acá tenemos el estado de oxidación del magnesio, que vendría a ser +2, y el estado de oxidación del cloro, que sería -1. Como es -1, necesitamos 2 cloros, por eso que hay un 2 delante, 2 por -1, -2, y el +2, 0, porque una sustancia como el cloruro de magnesio es una sal, y es una sal que está eléctricamente neutra, o sea, no hay carga cuando está como sal, pero cuando está disociada como iones, sí tiene carga eléctrica. Ojo con eso. Por otro lado, tenemos reglas para asignar el número de oxidación. Para un elemento en estado libre, sin combinarse, su estado de oxidación es 0. Cuando él está solo, miren, o estado, aquí tenemos molecular, ¿no? En forma molecular, ¿no? H2, O2, P4, S8, ¿no? Lo que va a pasar que cada uno de ellos es 0 cuando se encuentra en esta forma, ¿no? Se encuentra solo, miren, se encuentra solo. Y acá, por ejemplo, tenemos el hidrógeno más el oxígeno, los dos se encuentran solos, por lo tanto, es 0, ¿no? Es 0 su estado de oxidación. Y esto nos va a dar, la unión de estos dos nos va a dar el agua. B. Los metales tienen estados de oxidación positivos en sus compuestos. Los metales, miren, los metales tienen estados de oxidación positivos en sus compuestos. Los elementos del grupo 1A y 2A presentan número de oxidación +1 y +2 respectivamente. O sea, el 1A presenta +1 y el 2A presenta +2. Respectivamente. Cuando dice respectivamente, uno primero junto con el otro, con el segundo. Ajá. Tenemos aquí en la parte inferior un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, tenemos el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, ¿no? Como lo tenemos aquí, ¿no? Va a tener como estado de oxidación el sodio +1 porque es el que pierde su electrón y el cloro es -1 porque gana. Entonces esta sal se encuentra completamente neutra porque si +1, -1, o mejor dicho, se encuentra completamente, sí, neutra porque +1, -1 es 0, ¿no? Está equilibrada, mejor dicho. En este caso del cloruro de calcio, el calcio va a actuar con +2 y el cloro con -1, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esto? Que también se encuentra en equilibrio. ¿Cómo? Si acá es +2 y -1, no, porque aquí, miren, acá en la parte inferior tiene un subíndice el cloro, y este subíndice multiplica al -1, y al multiplicarlo y al sumarlo con el +2, esto se neutraliza. ¿Correcto? Ya. Reglas para asignar el número de oxidación, entramos a la parte C, que es en los compuestos químicos, se cumplen las siguientes condiciones. Por ejemplo, para el elemento hidrógeno y para el elemento oxígeno. El hidrógeno, en el caso que está unido al no metal, su estado de oxidación es +1, mientras que el hidrógeno unido al metal es -1. El oxígeno, si se une generalmente a algún elemento, es -2. Pero el oxígeno en los peróxidos, o sea, trabajando con el hidrógeno, vamos a ver ahí, por ejemplo, que es -1. Y unido al flúor, específicamente es su estado de oxidación +2. Por favor, ahí cierre su micro, el que está estornudando, por favor, porque interrumpe la clase. Gracias. Tenemos aquí el ácido clorhídrico, en el cual el hidrógeno, como hemos visto, ¿no? Unido al no metal, ese es el caso, ¿no? Está unido al no metal, ¿no? Está con estado de oxidación +1 y el cloro con -1. ¿Listo? Pasamos al hidruro de calcio. En el caso del hidruro de calcio, ¿no? Está unido, ¿no? El hidrógeno a un metal. Por lo tanto, él también está trabajando en este caso, con -1, ¿no? En el caso del oxígeno, que son estos tres últimos, tenemos que generalmente va a ser -2, ¿no? Y vamos a tener aquí en este óxido,
¿no? De cloro, que vamos a tener la parte inferior, el cloro 2 o 3, vamos a tener que para el cloro, el estado de oxidación es +3, mientras que para el oxígeno es -2, porque es su acción generalmente, ¿no? Generalmente actúa así el oxígeno. Y en el caso de los peróxidos, ¿no? Tenemos que es -1, tenemos aquí el H2O, el H2O2. Muy bien. Y tenemos, cuando está unido al flúor, específicamente al flúor, ¿no? Este opta con un estado de oxidación del tipo +2. Ojo, que solo el flúor es capaz de cambiar el estado de oxidación de este oxígeno, ¿no? De negativo a positivo, debido a que el flúor es altamente electronegativo. Muy bien, pasemos al siguiente. Tenemos que el oxígeno en la mayoría de sus compuestos presenta estado de oxidación -2 y el resto de los anfígenos o sea, los que están en el grupo del oxígeno, presentan estado de oxidación -2, +2, +4, +6. ¿Ya? Es el caso de quién, es el caso en aquí estamos viendo el caso del azufre, ¿correcto? Vamos a observar lo siguiente. Por ejemplo, en este primer caso está actuando como -2. Recuerden que aquí el azufre, es decir, el hidrógeno, estará trabajando ¿con cuánto? Con +1. 2 por +1 +2, -2, 0. Entonces esto se neutraliza. Esta molécula está neutralizada. Veamos esta siguiente. Aquí es +2. ¿Por qué? Porque el oxígeno acá está trabajando ¿con cuánto? Con -2 y el hidrógeno con +1. Entonces, al sumar estos, nos va a tener que dar el valor del que está acá adentro, ¿no? 2 por -2, ¿no? Y acá más 2 por 2 por 1, +2, -2, y como todo esto tiene que ser igual a 0, y si este fuera X, entonces X va a ser igual a +2. En este caso tenemos el H2SO3. Aquí el azufre está trabajando con +4. Y en este caso el azufre está trabajando con +6. ¿Ya? Entonces, el ejemplo, me he adelantado un poco porque ahorita lo vamos a ver mejor. En este caso, entonces, solamente para que ustedes vean de dónde sale esto, ¿no? Van a ver que aquí el azufre está trabajando con -2. Aquí el azufre está trabajando con +2. Aquí con +4 y +6. El flúor, este es en el caso del oxígeno. El flúor, en el caso del flúor, presenta estado de oxidación -1, ¿ya? -1. Y el resto de los halógenos, ¿no? Presenta estados de oxidación -1, 1, 3, +5 y +7. Entonces el flúor tan solo presenta un estado de oxidación que es el -1, ¿correcto? Tenemos, por ejemplo, ejemplo de halógeno, en este caso es el cloro. El cloro está actuando en cada una de estas moléculas, en la primera como -1, estado de oxidación -1, en la siguiente estado de oxidación +1, en la siguiente con estado de oxidación +3, en la siguiente con estado de oxidación +5 y en la siguiente con estado de oxidación +7. Todo compuesto iónico o molecular es eléctricamente neutro. Por ello, se cumple lo siguiente. La sumatoria de sus estados de oxidación va a ser igual a 0. Ya nos habíamos adelantado un poquito, por eso les dije, y ahora vamos a ver el ejemplo en vivo y en directo. Tenemos aquí la molécula de ácido nítrico, HNO3, pero necesitamos saber cuál es el estado de oxidación del nitrógeno. Para ello, sabemos que el oxígeno va a trabajar con -2 y el hidrógeno con +1.
Entonces, de acuerdo a las reglas que hemos leído. Entonces, o hemos explicado. Entonces, vamos a ver aquí que empezamos a hacer esto, armar una ecuación algebraica, ¿no? Agarramos el primero, vemos siempre si hay algún subíndice para multiplicar al que está al estado de oxidación, y si no lo hay, lo consideramos solo. En este caso acá hay un 1 invisible, ¿no? Acá hay un 1 invisible, un 1. Entonces, 1 por más 1 es más 1, ¿ya? Más X, más, ¿quién? El 3 por el menos 2. Ahí está, el 3 por el menos 2. Y esto va a ser igual a 0, ya que es una molécula que se encuentra en equilibrio y es igual a 0. De aquí vamos a despejar X, y X nos va a dar igual a más 5. Y este sería el estado de oxidación ¿de quién? Del nitrógeno. Entonces, X en este caso vale 5, más 5. F, en un ion poliatómico se cumple lo siguiente. Tenemos la sumatoria de los estados de oxidación de la carga del ion. Tenemos acá, como ejemplo, al ion SO4 menos 2, ¿correcto? Este menos 2 no es del oxígeno, sino es de todo el ion, le pertenece al ion, ¿no? Que nos indica ganancia de 2 electrones, ¿no es cierto? Ya, queremos determinar dentro de ella con cuánto está trabajando, ¿no? Con cuánto estado de oxidación está trabajando el azufre. Fácil, lo encerramos en unos paréntesis, y el estado de oxidación que está aquí en la parte superior lo ponemos afuera, y a lo de adentro lo trabajamos también de la siguiente manera. El oxígeno trabajando con estado de oxidación -2, el azufre no se sabe, y entonces en este caso no vamos a igualar a 0, sino vamos a igualar a -2 en esta ecuación. Entonces diríamos X más 4 por -2 igual a -2. Por lo tanto, el X va a ser igual a más 6. Entonces, el estado de oxidación del azufre es más 6. Muy bien. Estos son algunos números de oxidación de algunos elementos, ¿no? Tenemos el caso de los metales, como el litio, sodio, potasio, rubio, cesio y la plata, con número de oxidación más 1. Tenemos el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, zinc, cadmio, con número de oxidación más 2. El aluminio y el galio con más 3. El cobre, el mercurio con más 1, más 2. El talio y el oro con más 1, más 3. El fierro, el cobre, el níquel, más 2, más 3. El plomo, el paladio, el platino, el estaño, con más 2, más 4. Tenemos también los semimetales y no metales, como el boro, actuando con número de oxidación más 3, el carbón con -4, más 2, más 4, el silicio como más 4, el fósforo con -3, más 1, más 3, más 5, el nitrógeno, arsénico, antimonio con -3, más 3, más 5, el azufre, el selenio y el teluro con -2, más 2, más 4, más 6, el cloro, el bromo y el yodo con -1, más 1, más 3, más 5, más 7. Tenemos los tipos de nomenclaturas. Dentro de estos tipos de nomenclaturas, o la forma nomen es de darle nombre, Entonces, para este caso, como habíamos visto, en estos tipos de nomenclaturas vamos a tener la nomenclatura común o tradicional, la nomenclatura de stocks, ¿no? De stocks y vamos a tener a continuación también la que es sistemática. Vamos a comenzar con la nomenclatura común o tradicional, ¿no? Dándole reglas para esto. Primero, si un elemento tiene un solo estado de oxidación, ¿no? Se le va a nombrar con el nombre del elemento y o con la terminación ico. Ico. Por ejemplo, tenemos el Li2O, que es el óxido de litio, ¿no? Es el óxido de litio. Es así, ¿no? Puede llamarse así, o, esta rayita significa o, puede llamarse óxido lítico, terminado en ico,
o simplemente mencionando el nombre del metal, en este caso. Óxido de litio o el óxido lítico. Tenemos aquí, por ejemplo, el sulfato, porque este es el ion sulfato. El SO4 es el ion sulfato. El sulfato de bario. El sulfato de bario, o también podemos llamarlo el sulfato bárico, terminado en ico. Tenemos aquí el hidruro de calcio o el hidruro cálcico. Tenemos el bromuro de sodio o el bromuro sódico. Esto cuando hay solamente un elemento de oxidación, o sea, mejor dicho, tiene un estado de oxidación, un único estado de oxidación este elemento. Tenemos aquí, si un elemento tiene dos estados de oxidación, el menor la menor de los estados de oxidación, no, ese óxido, en este caso, va a acabar en oso, mientras que en el caso del mayor, el nombre del óxido va a terminar en ico. Veamos, por ejemplo, en el cobre más 1, que forma el compuesto Cu2O, que es el óxido Cu, como es el menor, tenemos aquí que es el menor es más 1, ¿no? Eso va a ser el óxido cuproso, terminado en oso, y tenemos que cuando es más 2, porque es el estado de oxidación mayor, ¿no? Ya que tiene dos estados de oxidación, se va a llamar el óxido cúprico, terminado en ico. Cuando tiene, ¿no?, tres estados de oxidación, ¿no? Allí el menor con prefijo hipo y sufijo oso. Prefijo es el que va delante del nombre y oso como termina el nombre. Entonces, va a ser el hipo, nombre, oso. Si tiene el estado de oxidación medio va a acabar en oso, el mayor estado de oxidación va a acabar en ico, ¿no? Entonces veamos aquí el caso del fósforo que tiene números de oxidación más 1, más 3, más 5. Al formar ácidos, aquí está formando un ácido, es el H3PO2, ¿no? Que es el ácido hipofosforoso. ¿Por qué? Porque está actuando él con su menor estado de oxidación. Tenemos aquí, por ejemplo, para el fósforo, el fósforo más 3, ¿no? Sería el medio. Entonces, en este caso va el ácido fosforoso. Y en el caso de que tiene mayor estado de oxidación, este fósforo se va a llamar el ácido fosfórico. Otro caso tenemos aquí el SO. ¿Qué es el SO? Es el anhidrido hiposulfuroso, porque él está trabajando acá con la menor de las valencias del estado de oxidación. Aquí en el caso del SO2, el anhidrido se va a llamar sulfuroso porque es el medio, o sea, el estado de oxidación medio. Y en el caso del SO3, está trabajando el anhidrido sulfúrico porque está trabajando con el mayor estado de oxidación y va a terminar el nombre en ico. 4. Si un elemento tiene 4 estados de oxidación, ¿no? El mínimo con prefijo hipo y sufijo oso. O sea, hipo delante del nombre, oso al terminar el nombre. La menor acaba en oso, la mayor acaba en ico, y el máximo, porque existe un mayor del mayor, en este caso, por decir, máximo con prefijo per y sufijo ico. Sería per, el nombre del cual vamos a estar hablando, del cual el número de oxidación sube. Entonces dice per, nombre, ico. Ejemplos, tenemos en el caso del cloro. El cloro está trabajando aquí con más 1, más 3, más 5 y más 7 de estado de oxidación. Entonces, resulta ser que más 1 es el menor, el mínimo. Entonces va acompañado primero de la palabra ácido, porque este es un ácido. Después sigue hipo, por ser el más bajo de las 4, ¿no? Y el nombre cloro
oso, termina en oso por ser la menor de los estados de oxidación. Para el más 3, que es el menor, vamos a acompañarlo de ácido, seguido de el nombre, clor, y terminado en oso por ser el menor, ¿no? El mayor, que es en este caso más 5, este estado de oxidación más 5, entonces comenzaremos mencionándolo como ácido, luego clor, clor, y por ser el mayor va a terminar en hipoclórico. Y el más 7, que es el máximo, va a ir acompañado de ácido y luego el nombre va a ir con un prefijo perclor y terminado en ico, ¿no? Perclórico. Pasamos a la nomenclatura stock, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Se va a colocar el nombre del compuesto a continuación, entre paréntesis, y en números romanos, ¿qué cosa? El estado de oxidación. Ya, entonces, ¿en qué? En números romanos, ojo con eso. Estamos hablando de stock, números romanos, ¿no? Números romanos, ¿qué cosa? Su estado de oxidación, ¿no? Nombre del compuesto seguido de, ¿no? En números romanos, su estado de oxidación. Muy bien. Entonces, veamos aquí. Tenemos aquí el óxido de fierro, que en este caso está actuando con un estado de oxidación más 2, ¿no? Que es el menor, y en el siguiente está trabajando el fierro con más 3, que es su segunda estado de oxidación, que es la mayor. Bueno, cuando es esto, ¿no? En el caso de nomenclatura stock, ojo con eso, estamos en nomenclatura stock, ¿ya? Nomenclatura stock, se va a colocar el nombre, por ejemplo, en este caso es un compuesto óxido, es un óxido de hierro o de fierro, y entre paréntesis ponemos su estado de oxidación, pero en número romano, ¿correcto? El siguiente también va a ser óxido de hierro, pero tiene diferente número de oxidación que lo colocaremos en romanos. Nomenclatura sistémica. Ahora entramos a la nomenclatura sistémica. Ojo, ya hemos visto la común, la stock, y ahora vamos a la sistemática. Se nombran los elementos como con el prefijo correspondiente al número que está presente en la fórmula. Algunos prefijos son, por ejemplo, prefijo que va adelante, ¿no? Va adelante en este caso, del compuesto, ¿no? Del compuesto, que puede ser el óxido en este caso. Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, etcétera. ¿Correcto? Ya. Entonces, para el primero, por ejemplo, diremos en la siguiente, ¿no? Delante de aquí vemos que hay un solo óxido. Entonces vamos a ver en este caso un oxígeno, diré. Acá vemos que hay un oxígeno. Miren, acá está invisible. Lo vamos a poner así, ¿no? 1. Este 1 nos va a indicar que es el monóxido, porque hay un solo oxígeno, ¿no? Hay un solo oxígeno en este caso, ¿ya? Un solo oxígeno. Entonces, monóxido de hierro. Muy bien. En el siguiente, ¿y por qué está trabajando con esto? En el siguiente, vemos que ahora está trabajando con más 3, este óxido, ¿no? Con estado de oxidación más 3, está trabajando ahí el fierro. Entonces, vamos a ver que su fórmula cambia y es el F2O3. En este caso, vamos a ver que por esa razón, aquí en este caso van a haber 3 oxígenos, entonces va a ser el trióxido y va a ser de di hierro por este 2 del fierro. Principales funciones químicas.
Principales funciones químicas. Tenemos los compuestos oxigenados, aquellos que llevan oxígeno en su composición. Tanto para el metal como para el no metal se van a cumplir los siguientes. Para el metal más oxígeno vamos a tener el óxido metálico u óxido básico, más agua, hidróxido o base. Para el no metal, más oxígeno nos da el óxido no metálico o óxido ácido anhidrido, más agua, el ácido oxácido. El hidróxido o base, si lo hacemos reaccionar con el ácido oxácido, se van a neutralizar formando una sal del tipo oxisal, o sea, oxisal que tiene en su molécula, oxígeno, ¿ya? Que tiene su molécula oxígeno, oxigenados por eso. Tenemos en este caso el óxido básico, empezamos con el óxido básico que es metal más oxígeno, tenemos un óxido básico. El elemento con un solo estado de oxidación, en este caso vamos a tener por ejemplo, el óxido de sodio, ¿no? Este óxido de sodio está formado pues por un metal más oxígeno. Y su nombre común va a ser óxido de sodio, como les dije, mencionando tan solo al metal, ¿no? Y en el caso de la nomenclatura Stock, también se va a llamar óxido de sodio. Y en la nomenclatura sistemática se va a llamar, como acá hay dos sodios, se va a llamar, ya que hay un solo oxígeno, ¿no? Tenemos óxido de disodio. También puede ser monóxido de sodio, ¿no? Listo. Pasamos al siguiente elemento con dos estados de oxidación, ¿no? Acá tenemos con dos estados de oxidación, como es el caso del fierro más 2 y el fierro más 3. En este caso, vamos a tener rápidamente la nomenclatura común óxido ferroso, en la nomenclatura stock el óxido de hierro 2, en la nomenclatura sistemática óxido de hierro, simplemente. En el óxido férrico vamos a tener, es un nombre, es una nomenclatura común, pero en la nomenclatura stock es el óxido de hierro 3, por el que aquí el fierro tiene estado de oxidación más 3. En la nomenclatura sistemática, trióxido de dihierro. Trióxido, ya saben ustedes, trióxido, ¿no? Dihierro. Hidróxido. Tenemos que se forma por un óxido básico, más agua, nos da un hidróxido. También se le conoce como bases a esto, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la potasa cáustica que se utiliza para limpieza, ¿no? De los desagües, de los tubos de desagüe. Entonces, aquí vamos o de las cañerías en general. Tenemos acá el fierro, ¿no? Que está actuando con un estado de oxidación más 2, más 3. El OH, tiene estado de oxidación menos 1. El OH es una función que tiene estado de oxidación menos 1, ¿no? Y al formar el óxido básico con agua, va a quedar de formación OH y fierro. Entonces, esto se convierte en un hidróxido. Su nomenclatura común es el hidróxido ferroso oso, ¿no? Porque es la menor estado de oxidación. El nomenclatura de Stock es hidróxido de hierro 2 porque está actuando con 2, en este caso, más 2. Y tenemos la sistemática que es el dihidroxi, porque acá hay dos, hidroxi es el hidroxilo, ¿no? Dihidroxi, este es la función o ion hidroxilo, dihidróxido, ¿no? De hierro, porque el hierro no tiene nada, en este caso no tiene su índice. Acá tenemos el FOH3, ¿no? Entonces, en este caso, está trabajando el fierro más 3. La nomenclatura común es hidróxido férrico. Su nomenclatura stock es hidróxido de fierro 3.
Su nomenclatura sistemática, trihidróxido de hierro, ¿no? Y entonces la sistemática, ya acuérdense que es con que tiene estos formas de prefijos tri, ¿no? Tanto para la función como para muchas veces también para el elemento, ¿no? El metal. Y mientras que tanto los stock se indica siempre con número romano, ¿no? Y en el de común, ico, oso, ¿no? Per, ico, o hipo, oso. Tenemos el óxido ácido o llamado también anhidrido, que es el no metal más oxígeno y que nos va a dar óxido ácido, que es el anhidrido. En este caso tenemos, por ejemplo, el óxido de azufre, ¿no? Que está actuando aquí el azufre con +4, ¿no? El oxígeno con -2. Y tenemos aquí su nomenclatura común, sería anhidrido sulfuroso. La nomenclatura stock sería el óxido de azufre 4. La nomenclatura sistemática, dióxido de azufre. Y acá tenemos la nomenclatura para el SO3, en el cual el azufre está trabajando con +6, ¿no? 3 por 2 es -6, por lo tanto ese tiene que ser +6. Vamos a ver aquí que la nomenclatura común es anhidrido sulfúrico, la nomenclatura stock es el óxido de azufre, 6 en romano, recuerden porque es stock, ¿no? Y la nomenclatura sistemática va con trióxido, ¿no? De azufre. Acá también tenemos para el cloro, ¿no? Tenemos como actuando con +1 y con +7, por ejemplo. Tenemos aquí que, por ejemplo, en este primer caso se va a llamar anhidrido hipocloroso como nomenclatura común, nomenclatura stock, óxido de cloro 1, nomenclatura sistemática, óxido de dicloro, y para el cloro +7, tenemos que su nomenclatura común va a ser anhidrido perclórico, en la nomenclatura stock, óxido de cloro 7, la nomenclatura sistemática, heptaóxido de dicloro, ¿no? Heptaóxido porque en este caso está trabajando con 7 oxígenos, ¿no? Hepta y 2 cloros, ¿no? Dicloro. Listo. Siguiente. Tenemos aquí, llegamos a lo que es los ácidos. Ácido oxácido. El ácido oxácido resulta de el óxido ácido denominado anhidrido, como ya hemos visto, más agua. Si un anhidrido se le combina con agua, lo que vamos a tener o se le mezcla con agua, vamos a tener un ácido oxácido, o sea, del tipo, ¿no? Oxácido, que tiene contenido de oxígeno. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el anhidrido sulfuroso, ¿no? Sabemos que el azufre en este caso es del 6A, ¿correcto? Entonces, este anhidrido sulfuroso más agua, ¿no? Ponemos el hidrógeno, ponemos el azufre, ponemos el oxígeno y como la materia no se crea ni se destruye, entonces vamos a tener que al otro lado hacer un balance, ¿no? Acá vamos a tener hidrógeno, azufre y oxígeno. Azufres, ¿cuántos azufres hay? Hay uno. Entonces lo ponemos la parte como su índice 1. El hidrógeno hay dos hidrógenos. ¿Y cuántos oxígenos hay? 3. Entonces acá tenemos CO3. Por lo tanto, es el ácido sulfuroso. Como el 1 está allí en forma invisible y no se considera, pero lo puse para que ustedes se den cuenta. ¿Correcto? Lo mismo va a ocurrir, ¿no? Para obtener el ácido sulfúrico. Solo que en este caso va a cambiar el anhidrido a el anhidrido sulfúrico. En el anhidrido sulfúrico más agua, en igual forma hidrógeno, azufre, oxígeno, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es contabilizar cada uno de ellos y ponerlos como su índices, obteniendo el ácido sulfúrico. Tenemos aquí del grupo 7A. El grupo 7A tenemos aquí al cloro, ¿no? Es el cloro. Entonces, el cloro, en este caso, está trabajando con su menor valencia, ¿no? Su menor. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Les voy a decir rápidamente, ¿no? Miren, acá, este 2 va a ir en la parte superior del oxígeno y este 1 invisible
acá en el cloro. Entonces este va a ser -2, porque sabemos que actúa así, ¿no? Y en este caso, y este de aquí va a actuar con +1, ¿correcto? En este caso, nuevamente, hacemos cruce, hacemos aspa, igualmente aquí va a estar como -2 y acá como +3. Con esto, chicos, no fallan a la hora del examen, ¿no? Hacemos cruce para saber cuál es su estado de oxidación, -2 aquí, y este es +5. Este de aquí es -2 y este es +7. Ajá, en aspa. Ahora veamos aquí. En el primer caso tenemos Cl2O más agua, igual, hidrógeno, el cloro y el oxígeno. Entonces allí igualmente contabilizamos en la parte inferior y todos ellos nos van a dar 2, 2, 2. Entonces cuando es así y todos los índices son iguales, nosotros vamos a factorizarlos y sacarlos como un, un número que va delante de, de esta fórmula. Tenemos aquí el anhidrido cloroso. En este caso está actuando con +3. Este óxido más agua, óxido ácido o anhidrido, nos va a dar más agua, nos va a dar también igual a un ácido de tipo, ¿no? Que tiene oxígeno en su molécula. Entonces, este de aquí va a ser HClO. Igualmente, contabilizamos cada uno de los subíndices y los colocamos en la parte inferior. Nuevamente, vamos a tener que colocar un número delante. ¿Cómo se llama este? Este es un coeficiente, ¿no? Un coeficiente estequiométrico. ¿Ya? Ya lo están conociendo, coeficiente estequiométrico. Veamos aquí. Tenemos aquí igual forma el cloro con estado de oxidación +5, ¿no? Cl2O5 más agua. Este de aquí es el anhídrido clórico, más agua nos va a dar el ácido clórico. Igualmente se procede a hidrógeno, cloro, oxígeno y se coloca sus denominadores, ¿no? Su índice. Una vez que tenemos los índices, si estos se pueden factorizar, se factorizan bajo un coeficiente. Igualmente tenemos para el cloro +7 en el anhidrido perclórico más agua. Entonces vamos a tener el ácido perclórico, ¿no? Igualmente hidrógeno, cloro, oxígeno y luego nosotros colocamos sus subíndices, ¿no? Sus subíndices y luego factorizamos si es que hay necesidad de hacerlo, ¿no? Recuerden que acá hay 7 oxígenos, pero con este son 8. Entonces aquí va a haber 8 oxígenos, 2 cloros, 2 hidrógenos y factorizamos 2, quedando el oxígeno tan solo con 4, pero 2 por 4 me da 8, ¿no? Y 2 por cada uno de los subíndices me da 2 hidrógenos, 2 cloros, y así los demás. Sal oxisal. Llegamos a la sal oxisal y vemos lo siguiente, una formación y nomenclatura de aniones. El ácido oxácido termina en óxido, en oso. Si el ácido oxácido, o sea que hemos visto hace un momento como este es un ácido oxácido, porque tienen oxígeno en su molécula. Si este ácido oxácido termina en oso, su oxoanión, ¿no? Su oxoanión termina en ito. Si el ácido oxácido termina en ico, entonces su oxoanión va a terminar en ato, ¿no? Ejemplos, tenemos la ionización del ácido mono y polipróticos, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí en el que es, como dice acá, ácido mono y polipróticos. Entonces, eso es la liberación de qué? De protones, y a esos protones se le conoce como los hidrógenos más, ¿no? O los iones hidrógenos, en este caso, que tienen carga eléctrica, recuerden. Entonces tenemos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, ¿no? Va a liberar dos, dos iones hidróneo. Ojo, cuando es OH, este es oxidrilo, ¿ya? En este caso es un hidronio, ¿ya? Un hidronio porque estamos hablando de, este no es el OH, este es el hidrógeno. Listo. Estamos trabajando en una sal oxisal. Esta sal va a tener contenido de
oxígeno y nos vamos a fijar en la formación de su oxoanión. Tenemos el ácido sulfúrico que va a liberar dos hidrógenos, dos iones hidrógenos, porque miren en su molécula tiene la potestad de hacerlo. Acá hay dos hidrógenos. Entonces, los va a liberar y al momento de liberarlos, ¿no? En agua, por decir en agua, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a diluir y este se va a descomponer en hidronio y el sulfato, el ion sulfato -2. Este es el ion sulfato, ¿no? Como proviene del ácido sulfúrico, entonces va a pasar a ser sulfato. ¿Mm? En este caso tenemos el ácido nítrico que va a liberar un mono, ¿no? Uno, ¿no? Un hidrógeno, ¿no? Un ion hidrógeno en este caso, porque tiene la capacidad de hacer tan solo que él se desprenda de un hidrógeno. Entonces es parte de que este es el ácido nítrico, termina en nico, y para llamarlo a su oxoanión, lo llamaríamos como ion nitrato, porque como viene de ico, del ácido nítrico, el ion NO3 es el ion nitrato, de ico pasa a ato. Tenemos aniones, ¿no? Como el anión carbonato, el ion sulfato, el sulfito, el nitrato, el nitrito, el hipoclorito, el clorito. A ver, ¿de qué proviene el clorito? ¿De dónde viene el clorito? Del oso, ¿no? Tiene que venir del oso, ¿no? Oso, hito, ¿no? Este de aquí es el clorato, viene del ico, ato, ¿no? Y este también igualmente, ¿no? Perclorato. Tenemos aquí el fosfato y el cromato. Sal oxisal. En las sales oxisales tenemos que se forman a partir del ácido oxácido con el hidróxido. Ácido oxácido más hidróxido nos da una sal oxisal más agua. Entonces tenemos aquí por ejemplo, el ácido hipocloroso más hidróxido, tenemos el caso del hidróxido de sodio, ¿no? Y tenemos la formación del hipoclorito de sodio más agua. En el ácido hipocloroso, ¿no? Tenemos el ion hipoclorito, y en el hidróxido de sodio tenemos aquí el ion sodio que está actuando con +1, mientras que el ion hipoclorito con -1. Tenemos aquí la reacción del ácido carbónico, ¿no? Más el hidróxido de fierro. La reacción de estos dos nos da una sal oxisal denominada carbonato férrico. ¿En qué sistema? ¿En qué sistema? El sistema común. Tenemos carbonato de hierro 3 en el sistema, la nomenclatura Stock, y se denomina tricarbonato de dihierro en las normas o en la nomenclatura sistemática. Tenemos aquí en el ácido carbónico que está actuando el ion carbonato. Por lo tanto, va a reaccionar, ¿no? Para formar acá, ¿no? El carbonato férrico. Tenemos aquí el ion férrico, que es +3. Igualmente, nosotros cruzamos en esta forma, ¿no? Acá ya saben ustedes que es -1 y acá el 3 es aquí, en esta zona, ¿no? Hacemos cruz. Y cuando se trate de estos tres, si quisiéramos saber cuánto está trabajando el carbón, nosotros tendríamos que realizar una ecuación, ¿no? Una ecuación algebraica donde le ponemos X, por decir, al carbón y colocamos, ¿no? Sus estados de oxidación de cada uno de ellos formando una ecuación y igualándola a 1, igualándola a 0, disculpen, que tengo que con Sumamos todo esto multiplicando con cada uno sus índices y vamos a obtener el valor del carbón en este caso, ¿correcto? Mediante una ecuación algebraica. Pasamos al siguiente. En el siguiente, otra forma de obtener sales oxisales es a través del ácido oxácido más el metal. Nos da una sal oxisal más hidrógeno. Entonces vamos a tener como ejemplo el ácido sulfúrico, por ejemplo, más
un metal. En este caso, el metal es el zinc. Entonces vamos a tener el sulfato de zinc más liberación de hidrógeno. Ejemplos, tenemos el sulfato de sodio, que es también un tipo de sal oxisal, ¿no? Por tener que oxígeno dentro de su molécula. Entonces diremos que su nomenclatura común se va a llamar sulfato de sodio. En la nomenclatura stock es sulfato de sodio también, y en la nomenclatura sistemática sulfato de disodio. En este caso estamos hablando del ion clorato, ¿no? ¿Cómo sabemos? Por esto, ¿no? Acá lo pueden ustedes obtener, ¿no? Y ver mejor. Entonces, tenemos aquí el clorato plúmbico, porque está actuando aquí con su mayor valencia, el +4, ¿no? Entonces, vemos aquí en la nomenclatura stock clorato de plomo 4. Y nomenclatura sistemática tenemos que se va a llamar el tetraclorato, porque está acompañando 4 al ion clorato, ¿no? Tetraclorato de plomo. El siguiente es formular a partir del nombre. Por ejemplo, yo puedo partir, me pueden dar el nombre y yo puedo deducir cuál es su fórmula. Entonces aquí, en este caso, estamos actuando de la siguiente manera. Tenemos el clorito cuproso. Entonces, cuando nos dicen oso es porque el cobre está trabajando con su menor estado de oxidación, más el clorito, que es este ion. Este es el ion clorito que está actuando con -1. Luego, nosotros unimos estos dos, ¿no? En esta forma, el cobre +1 con el clorito -1, ¿no? Y tenemos el clorito cuproso. El nitrato de potasio. Acá tenemos el potasio +1 más el ion nitrato o el oxonión. Entonces, ¿qué vamos a ver con este ion? Que van a unirse los dos y van a formar el nitrato de potasio. Tenemos compuestos hidrogenados. Ya terminamos con los compuestos oxigenados. Ahora pasamos a los compuestos hidrogenados. Estos son los compuestos hidrogenados. Quiere decir que el metal más hidrógeno se va a mezclar para tener el hidruro metálico. El no metal, ¿no? Con el boro, el carbón, el silicio, el nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio, ¿no? Que ese es el no metal. Estos no metales más hidrógeno van a formar hidruros especiales, ¿ya? Mientras que el grupo 6A y 7A de la tabla periódica, recuerden que el 7A es el de los halógenos, ¿no? Y tenemos aquí, y este de los anfígenos. Entonces, más hidrógeno nos van a dar los hidrácidos. Y estos hidrácidos más agua nos va a dar el ácido hidrácido. Ya. Si tenemos un ácido hidrácido más un hidróxido base que hemos visto anteriormente, ¿no? Los dos los mezclamos, vamos a tener lo que se denomina una neutralización. Esta neutralización nos va a dar la sal aloidea. La sal aloidea, o sea que tiene contenido de hidrógeno, ¿no? Veamos. Tenemos metal más hidrógeno, nos da un hidruro metálico. Tenemos aquí esta sal de hidruro de calcio, por ejemplo, no hay oxígeno, hay hidrógeno, chicos. Miren, hay hidrógeno. Entonces, por lo tanto, es una aloidea. Entonces, su nomenclatura común sería hidruro de calcio. Su nomenclatura stock, hidruro de calcio. Y en la sistemática sería dihidruro de calcio. En este caso tenemos al plomo actuando con +2 y con +4. Su nombre común, hidruro plumboso, por estar actuando con el bajo estado de oxidación. En stock sería hidruro de plomo 2, en la sistemática dihidruro de plomo. Para el plomo 4, +4, entonces se está actuando con la mayor estado de oxidación, entonces tendríamos como un hidruro plúmbico. En el stock sería hidruro de plomo 4, la sistemática tetrahidruro de plomo.
Los hidruros especiales, chicos, ¿no? Son variados, pero aquí se le está dando en la nomenclatura sistemática, su fórmula, su nomenclatura sistemática y la nomenclatura común, ¿no? De todos ellos, muchas veces se vienen en los exámenes de admisión y aquí se les ha colocado los principales ¿cómo se llama? Que son bastante conocidos, estos hidruros especiales. Estos hidruros especiales que se les da aquí son muy conocidos, ¿no? Entonces tenemos el borano, el diborano, el metano, el silano, germano, el amoníaco, que el amoníaco se le conoce como azano, ¿no? La fosfina como fosfano, la arsina como arsano, estibina como estivano, el agua como oxidano. Miren, el agua como oxidano en su nomenclatura común, ¿no? Y tenemos estas otras nomenclaturas en la sistemática, diré. Hidrácidos. Entre los hidrácidos es la combinación de no metal más hidrógeno que nos da un hidrácido. Los no metales pueden ser del grupo 6A, como el azufre, el selenio, el teluro, con estado de oxidación -2. Ojo con eso. En el grupo 7A, flúor, cloro, bromo, yodo, con estado de oxidación -1. Entonces les especifican qué estados de oxidación tienen que utilizar. Entonces tenemos acá el flúor, más el hidrógeno, disculpen, ¿no? El flúor gaseoso más hidrógeno gaseoso nos va a dar el fluoruro de hidrógeno gaseoso, ¿no? Cada uno de ellos participando con +1, -1, según lo que está dado en la regla. Tenemos aquí el azufre sólido más el hidrógeno gaseoso nos va a dar el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno, ¿no? En igual forma, acá está actuando el hidrógeno con +1 y el azufre con -2. Ya saben ustedes cómo hacer. Hacen el aspa, ¿no? El aspa. Sí, este 2 pasa acá y el otro, listo, sulfuro de hidrógeno. Tenemos el ácido hidrácido. Hidrácido más agua nos da el ácido hidrácido. Entonces, vamos a tener acá el fluoruro de hidrógeno gaseoso más agua en estado líquido nos va a dar el fluoruro de el ácido, en este caso es un ácido fluorhídrico, ácido fluorhídrico, ¿ya? Entonces, pero miren, para diferenciarlos, el fluoruro de hidrógeno está en estado gaseoso, ¿ya? Mientras que en el ácido fluorhídrico está en estado acuoso, ¿ya? Cuidado con eso, ¿ya? Cuidado con eso. Fluoruro de hidrógeno es gaseoso, ácido fluorhídrico acuoso. Tenemos aquí el sulfuro de hidrógeno, ¿no? El sulfuro de hidrógeno, miren, sulfuro de hidrógeno, estado gaseoso, más agua en estado líquido, nos da el ácido, en este caso ácido sulfídrico, porque se encuentra en esta forma, acuoso. Si ustedes ven esto, no le pueden decir sulfuro de hidrógeno, sino ácido sulfídrico, ¿ya? Y si ustedes ven acá gas, entonces ese es el sulfuro de hidrógeno. Ojo con eso. Siguiente, tenemos la sal aloidea. El ácido hidrácido más hidróxido nos da la sal aloidea más agua. Tenemos el ácido clorhídrico en este caso, ¿no? El ácido clorhídrico en este caso, ¿no? Porque se encuentra en estado acuoso. Tenemos acá el hidróxido de sodio en estado acuoso, nos va a dar el cloruro de sodio, ¿no? Más agua, ¿no? Más agua. Entonces aquí el hidrógeno ha sido desplazado, este ha sido desplazado, ¿no? ¿No? El sodio lo desplazado para convertir esto en una sal aloidea, ¿no? Más este hidrógeno se va a unir a este OH para formar agua líquida. Tenemos aquí el siguiente. Miren, es acuoso, entonces por lo tanto es el ácido sulfídrico más hidróxido de cobre en estado acuoso nos va a dar el sulfuro cuproso. Sulfuro cuproso, eh, mm, Dios, un momentito, por favor.
¿Se ve la diapositiva, por favor? No, profesora. No, No, profesora, ¿no se mira? aún no está compartiendo. Ya, un momentito. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ven? Sí, Ya, ahora gracias. Ya, Ahora sí. pero sí ha seguido toda la clase, ¿no es cierto? Sí, Por favor. Ya, listo. Entonces, continuamos. Vamos a ver entonces aquí, como les estaba explicando, ¿no? Pasamos ahora a lo que es otra forma de tener sal aloidea, un metal más un no metal, y nos da sal aloidea. Por ejemplo, tenemos aquí el caso del sodio más el cloro, nos da cloruro de sodio. Otra forma de obtener sales aloideas es bien a través de el ácido hidrácido más un metal. Por ejemplo, tenemos aquí el ácido clorhídrico. Recuerden esta parte de acá que es acuoso, más zinc nos da cloruro de zinc más hidrógeno. Tenemos ejemplos también como en este caso el cloruro, el fierro más 3 y el plomo más 4, ¿no? Cuyo nomenclatura común sería cloruro férrico, en el stock cloruro de hierro 3, el sistemática sería tricloruro de hierro, en el común sulfuro de plúmbico, para el caso de plomo, stock sulfuro de plomo 4, sistemática disulfuro de plomo. Para formular a partir del nombre, tenemos el bromuro de sodio. Entonces partimos de bromuro menos 1 y el sodio más 1 nos da el bromuro de sodio. El sulfuro de bario, el sulfuro es menos 2, bario más 2 nos da el sulfuro de bario. El sulfuro férrico, el azufre menos 2, el fierro más 3 nos da el sulfuro férrico. Llegamos a la parte de estequiometría, en la cual nos dice que es la parte de la química que se ocupa de la composición de las sustancias y las relaciones cuantitativas de las masas, los volúmenes, el número de moles, entre otros. Entre las sustancias que participan en un cambio químico, tenemos por decir, en este caso, ¿no? En este caso, tenemos lo siguiente, tenemos aquí una molécula de metano gaseoso, y que se va a combinar con dos moléculas de oxígeno. Acá ven ustedes dos moléculas de oxígeno, O2, ¿no? Gaseoso, y nos va a dar dióxido de carbono gaseoso más dos moléculas de agua, en este caso, en estado vapor. Para poder combinarse y darnos estas moléculas de agua, ¿no? Y también ustedes observarán que acá prima una cosa, la estequiometría o las cantidades ocupando una composición o una relación del tipo cuantitativa de las masas, volúmenes o número de moles. En este caso, número de moles. Una mol de metano más 2 moles de oxígeno nos va a dar un mol de dióxido de carbono más 2 moléculas de agua. Para ello, la estequiometría utiliza unidades químicas de cantidad, masa y volumen de las sustancias. Tenemos la unidad de cantidad de sustancia, que es el mol. Es la medida de cantidad, no de sustancia, y equivale, o sea, la cantidad de sustancia se encuentra, no es una unidad de medida. Esta equivale, o es igual a ¿cuánto? A 6.023 o 0.2 en este caso por 10 a la 23 partículas. Estas partículas, o sea, lo que nos referimos con partículas, pueden ser del tipo átomos, moléculas, unidades fórmulas, iones, electrones u otros. Tenemos que este número 6.02 por 10 a la 23 se le denomina N sub A, que no viene a ser otra cosa que el número de Avogadro. Por otro lado, tenemos que un mol
un mol de átomos, por ejemplo, de hidrógeno, un mol de átomos de hidrógeno contiene 6.02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Y un mol de electrones, un mol de electrones contiene 6.02 por 10 a la 23 electrones. Vamos a trabajar con la unidad de cantidad de sustancia y vamos a empezar con esta cantidad de sustancia, mejor dicho, vamos a ver aquí las características que tiene el mol. Un mol de SO3, va a ser, igual a lo siguiente. A veces se mueve esto. Ya. Un mol de SO3 es 6 por 10 a la 23 moléculas de SO3. Un mol de SO3 es un mol de átomos de azufre. Y este es igual, un ratito, a 6. Un mol de átomo de azufre es igual a 6 por 10 a la 23 átomos de azufre. 3 mol de átomos de oxígeno es 1.8 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Ahora, en este mol de SO3 nosotros podemos tener, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Podemos tener nuevamente 6 por 10 a la 23 moléculas de SO3, ¿no? 6 por 10 a la 23 moléculas de SO3. Este 6 es 6, lo han acortado ahí, pero es 6.02, ¿no? 6.02 por 10 a la 23. Así es, ¿ya? Así es esto. Tenemos aquí que este molde de SO3 tiene un mol de átomos de azufre. ¿Cómo lo sabemos? Vemos aquí abajo que aparece 1, ¿no? 1. Este es un átomo de azufre. Entonces es un mol de átomos de azufre. Y este mol de átomos, porque un mol es una cantidad de sustancia, entonces es equivalente a 6.023 por 10 a la 23 átomos, en este caso átomos de azufre. Ahora, para los átomos de oxígeno, vemos que hay 3 mol de átomos de oxígeno, y como son 3, lo multiplicamos por 6.02 por 10 a la 23 y nos va a dar 1.8 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Está bien todo? Seguimos. Tenemos ahora para un mol de cloruro de calcio. Ojo, chicos, con esto, porque el cloruro de calcio es una sal. Es una sal. Y lo que hemos visto hace un momento, ¿cómo se llama esto? SO3, ¿qué cosa es? Es un... A ver, jóvenes, el SO3, ¿qué cosa es? Es un óxido, un anhidrido, ¿qué cosa es? ¿Es un óxido de qué tipo? ¿Ácido o básico? Básico, ¿no? ¿Básico? No. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de, mira, con el SO3, ¿a dónde llegamos? ¿A un ácido o a un hidróxido? Aún Con más el un óxido ácido. claro, entonces este de aquí es un óxido ¿de qué tipo? Ácido, Ácido. porque nos va a dar un ácido, ¿correcto? No podemos partir de un ácido y que nos dé una base, chicos. ¿Cómo es posible? ¿Ah? Bueno, pues ya vamos ya no hemos dicho nada. Entonces vamos a rebobinar. El SO3, entonces es un óxido ácido o un anhidrido, ¿correcto? Este es un anhidrido y por eso podemos nosotros disgregarlo en esta forma. Pero ahora estamos en un cloruro de calcio, que esta es una sal. Entonces esta se va a ionizar. Entonces en este caso, a este mol de cloruro de calcio, vamos a decir lo siguiente, que un mol de cloruro de calcio es igual a 6.023 por 10 a la 23 unidad fórmula de cloruro de calcio, ¿ya? Unidad fórmula. Y por otro lado, tenemos que un mol de cloruro de calcio es
contiene, ¿no? Un mol de iones de calcio más 2, ¿no? Ya saben ustedes por el aspita, ¿no? El aspita aquí, el aspitas. Ahí voy a poner otro color mejor porque... Aquí, este 2 aquí pasa acá y este de aquí pasa aquí, ¿no? Acá. Entonces este es más 2. Y este es menos 1, ¿no? Listo. Entonces tenemos aquí un mol de iones calcio más 2, ¿no? Un mol de iones calcio, 1 que hay acá hay 1. Un mol de iones calcio más 2 es 6 por 10 a la 23 iones calcio más 2. Pero aquí hay dos, ¿qué? 2 mol de iones, no estamos diciendo 2 mol de iones, ¿no? Acá también era iones. ¿Por qué? Porque es una sal, entonces se va a ionizar. Entonces 2 por 6, 2 por 6 por 10 a la 23 va a dar 1.2 por 10 a la 24 iones de cloruro, o iones cloruro, mejor dicho. Este es iones calcio y este es iones cloruro. Si sumamos estos moles, nos va a dar 3 moles de iones totales, ¿no? Y por otro lado, tenemos aquí 1.8 por 10 a la 24 iones totales también. Profesora, una pregunta. Sí, sí, a ver, dime. Arriba, ¿por qué el 2 pasó como más 2 y el de 1 del calcio pasó como menos 1? ¿Por qué el cloro es menos 1 y el calcio es más 2, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque vemos aquí en la fórmula, como te dije, en el denominador, ahora vamos a volver. En el denominador, el cloro tiene 2, ¿correcto? Como su índice, ¿sí? ¿Ves? Sí, profesora. Ya, muy bien, un ratito, un ratito. Ya, y el calcio no tiene nada acá, pero hemos dicho que tiene invisible el 1, ¿sí? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Me entiendes? Sí, profesora. Ya, ahora, este 1 va a pasar en un cruce de aspa a la parte superior, siendo 1 acá, pero cogemos que el cloro trabaja como menos 1, este 1 va a ser menos 1 acá en la parte superior, y ese va a ser el estado de oxidación del cloro. Y este 2 por aspa va a subir al contrario, donde está el calcio. Y como sabemos que el calcio es un metal, va a ser más 2, ¿correcto? ¿Me entiendes? ¿Se entendió? Gracias, profesora. ¿Has entendido? ¿Sí? Sí, Ya. profesora. Es por cruce para poder saber más rápido el estado de oxidación de cada uno, ¿ya? Para saber el estado de oxidación más rápido, yo hago un Sí, cruce. profesora. Ya, muy bien. Listo. Pasamos. Entonces tenemos como unidad de masa atómica U y es la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12 y se va a emplear para expresar la masa de partículas pequeñas, tales como los átomos y las moléculas, porque sería muy difícil, chicos, pesar pues un átomo en una balanza ordinaria. No podríamos pesarlo, es muy pequeño, ¿no? Entonces tenemos una unidad de masa atómica, fue inventada para eso, para poder tener un peso aproximado de lo que es este pequeño átomo. Entonces tenemos aquí es 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Partimos de esa base, ¿no? Que es la unidad de masa atómica con la cual se va a medir todo. La unidad química de masa tenemos al peso atómico o masa atómica relativa, ¿no? Que es el promedio ponderado de los pesos o masas de los isótopos, ¿no? De los pesos o masas de los isótopos de un elemento en función de su abundancia de naturaleza. Eso hemos visto en la clase anterior, ¿correcto? Multiplicamos el peso o masa del isótopo por su abundancia más el otro por su abundancia más el otro isótopo por su abundancia y así sucesivamente lo dividimos entre 100 y hoy teníamos nosotros lo que se denomina la masa atómica relativa, ¿correcto? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el peso atómico del carbón es 12U, el peso atómico del oxígeno es 16U, el peso atómico del hidrógeno es 1U, el peso atómico del nitrógeno es 14U. Tenemos el peso fórmula. El peso fórmula viene a ser la suma de los pesos atómicos de los elementos que participan en una fórmula, tomados tantas veces como se indique en ella.
Por ejemplo, tenemos el peso fórmula del hidróxido de calcio, en este caso sería el peso atómico del calcio, ¿no? Miren, él está solito, el peso atómico del calcio, más, hay un paréntesis, y este es su índice, este de aquí, ejerce fuerza o tanto en el oxígeno como en el hidrógeno. Aquí, en este y lo va a afectar a los denominadores, a los subíndices, disculpen, a los subíndices de cada elemento que se encuentre dentro del paréntesis. Entonces, como acá hay un 1, sería 2 por 1, 2 veces el peso atómico del oxígeno, y este 2 veces el peso atómico del hidrógeno, ¿no? Si sumamos todo ello, tenemos lo siguiente, ¿no? En el caso del peso atómico del calcio, ¿no? Es 40 U, ¿no? Que lo reemplazaríamos aquí, ¿no? Más 2 veces el peso atómico del oxígeno, que es 16 U, lo reemplazamos acá, más 2 veces el peso atómico del hidrógeno, que es 1 U. En vez de poner el peso atómico del hidrógeno, ponemos 1, y tenemos la siguiente suma algebraica, 40 más 2 por 16 más 2 por 1, y nos da 74 U, que sería el peso fórmula del hidróxido de calcio. ¿Hasta ahí? ¿Se entendió? Muy bien. Seguimos. La masa molar es la masa en gramos de un mol de sustancia. Es numéricamente igual a la masa de la fórmula expresada en gramos. Su unidad es el gramos por mol. Un mol de carbón es 12 gramos de carbón. Entonces, el peso molecular, o la masa molar, disculpen, la masa molar del carbón sería 12 gramos por mol. Esto nos está indicando que 12 gramos es el peso, 12 gramos es la masa, en este caso, o peso, también en química es lo mismo, no afecta la gravedad, nosotros utilizamos peso o masa igual, entonces decimos 12 gramos es igual a un mol. ¿De qué? De carbón en este caso, ¿correcto? O sea, hay otra forma de expresarlo, es 12 gramos sobre mol, que nos indica 12 gramos es equivalente a un mol. Eso es lo que quiere decir esa forma de expresión. ¿Correcto? Ojo, chicos, con eso, ojo con eso, ya, para que sepan ustedes por qué está escrito así. Aquí, un mol de hidrógeno, ¿no? Molecular, en este caso, un mol de hidrógeno molecular sería 2 gramos de hidrógeno molecular. Entonces, la masa molecular o peso molecular del hidrógeno sería igual a 2 gramos por mol, ¿no? ¿Qué es lo que pesa 2 gramos? ¿No? 2 gramos que pesa un mol, ¿no? ¿De qué? En este caso, de hidrógeno. Vean que no pesa lo mismo. Entonces tenemos aquí, ¿no? Que un mol de esta sal cloruro de magnesio, masa o pesa 95 gramos de cloruro de magnesio. Entonces, la masa molar del cloruro de magnesio es 95 gramos por mol. ¿Qué quiere decir? 95 gramos, ¿qué pesa un mol? De esa sal, ¿no? Ejemplos, ya lo hemos visto, ¿no? Un mol de carbón, 12 gramos de carbón es igual a 6 por 0,2 por 10 al 23 átomos de carbón. ¿Por qué? Porque esto representa, ¿qué cosa? Un mol. Y como estamos hablando de átomo de carbón, está como átomo, entonces estamos expresando como átomo. Un mol de hidrógeno, en este caso es una molécula, ¿no? Entonces, 2 gramos de hidrógeno, porque hay dos hidrógenos, entonces 2 gramos de hidrógeno representan 6.02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno, ¿no? Y en todo caso, como este de acá abajo nos indica átomos, que hay dos átomos, de hidrógeno. Entonces, vamos a, este 2 lo vamos a multiplicar por este 6. 2 por este 6. Entonces lo vamos a multiplicar y nos va a dar por resultado, ¿no? Todo esto nos va a dar por resultado, ¿no? El 1.20 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Pero estamos hablando ya de átomos. Aquí hablamos de moléculas y acá hablamos de átomos. Ahora, por otro lado, tenemos un mol de cloruro de magnesio
que es igual a 95 gramos de cloruro de magnesio, o masa 95 gramos de cloruro de magnesio, o pesa 95 gramos de cloruro de magnesio. Ya les dije que la gravedad no afecta, son tan pequeños que no nos afecta. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿No? Que aquí, que esto es igual a 6.02, como ya les dije que es una sal, entonces estamos hablando de unidad fórmula. 6.02 por 10 a la 23, unidad fórmula de cloruro de magnesio. Y esta, a su vez, contiene 6.02 por 10 a la 23. Miren, acá hay un 1 nomás, acá en la parte inferior hay un 1, ¿no? ¿No? Entonces, diríamos acá 6.022 por 10 a la 23, 10 a la 23, iones de magnesio más 2, ¿no? Ya saben lo del magnesio más 2, ¿no es cierto? ¿Cómo lo obtengo? Por el cruce, ¿no? Este 2 pasa aquí y este 1 pasa acá. Este de aquí es menos 1 y este, por ser metal, es más 2. Muy bien. Entonces tenemos acá que hay 2, ¿no? Dos magnesios y 2 cloros, diré, disculpen, 2 cloros y 1, ¿no? Este 1 que aparece acá. 2 cloros, como hay 2 cloros, sería 2 por 6.02 por 10 a la 23. Y eso nos va a dar por resultado estos iones de cloruro. Mientras que en el caso del magnesio, ¿no? El caso del magnesio, acá hay un 1. En la parte inferior hay un 1. Miren, acá hay un 1 nomás, un 1. Entonces, este 1 solamente es 6 por 0,2 por 10 a la 23 iones, en este caso es iones, porque si yo lo trabajo como carga eléctrica sería iones ¿de qué? De magnesio más 2. Cantidad de moles. La cantidad de moles es llamada también el número de moles de una cantidad de sustancia. Y este número de moles está dado por una masa expresada en gramos dividida entre la masa molar, que está expresada en gramos por mol, como ya hemos visto. En la unidad química de volumen, ¿no? Que se trata para los gases, estamos hablando de los gases porque los gases, ¿cómo los vamos a medir? Entonces lo vamos a medir a través de lo que se llama el volumen molar, chicos. El volumen de una mol de cualquier gas ideal a condiciones normales es 22.4 litros, ¿no? En condiciones normales tenemos de temperatura de 273 grados Kelvin y de presión de una atmósfera equivalente a 760 milímetros de mercurio. Listo, llegamos a los ejercicios, ¿no? Y rápidamente los vamos a ver. A ver. No dice, ejercicio número 1. Al combinarse un átomo con otro átomo diferente, genera un compuesto. Es por ello que se asigna el número de oxidación a cada átomo. Estos pueden ser aparente en moléculas como el ácido fosfórico o real en unidades fórmula como el carbonato de magnesio. Al respecto, seleccione el valor de verdadero o falso de las siguientes proposiciones. El número de oxidación del magnesio en estado libre toma el valor de 0. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? Verdadero. ¡Ay! ¿Quién está viendo por ahí su... Están abriendo 2 micros al mismo tiempo, seguramente. Chicos, por favor, no me dejen sorda. A ver. A ver, Verdadero. la primera. La 1. El número de oxidación del magnesio en estado libre toma el valor de 0. Habíamos dicho que todos los que están en estado libre toman el valor de 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese es verdadero. Muy bien. El siguiente. El carbonato de magnesio... En el carbonato de magnesio, el número de oxidación del carbono es igual a más 4. ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro. ¿Para eso qué cosa han hecho? Han hecho aquí su ecuación algebraica, ¿correcto? Ya. Ahora lo vamos a ver. Y tercero, a ver el tercero. En el ácido fosfórico, como les dije, el número de oxidación del fósforo es igual a más 7. ¿Es verdadero o falso? Falso. R, contra falso. Muy bien. Entonces, ahora el siguiente. En el ion sulfito, SO3-2, el azufre tiene valor de más 4. ¿Es verdadero o falso? Recuerden, ion sulfito. Verdadero.
Muy bien, muy bien. Una señorita más está interviniendo. Ah, ¿qué pasa? Muy bien, señorita, la felicito. Y acá la respuesta para todo. Acá tenemos la solución. El primero es verdadero, porque el número de oxidación del magnesio en estado libre solo puede tomar el valor de 0, y eso lo habíamos dicho en la parte teórica, ¿correcto? ¿No? Entonces aquí tendríamos esto, el valor de 0. Cuando está en estado libre. Ahora, el siguiente es verdad, porque en el carbonato de magnesio que tenemos aquí, el número de oxidación es igual a más 4, porque nosotros hacemos, ¿qué cosa? Su ecuación algebraica. Sabemos que el oxígeno trabaja como -2, ¿no? Y el magnesio trabaja con más 2. ¿Por qué? Porque él es un metal y está dentro de los que son el 2A, el grupo 2A. Entonces, aquí nosotros, y ya sabemos cómo identificar el grupo, ya sabemos cómo ubicar el periodo, entonces por eso puedo hablar con ustedes con confianza porque son chicos muy estudiosos, ¿no? Y el que no, me pregunta, nada más. Entonces, en este caso tenemos el magnesio más 2 y con el X le ponemos al carbón y el oxígeno menos 2. Actuamos, ¿no? 2 por 1, porque acá hay un 1 invisible, ¿no? El carbón también tiene acá un 1 y acá tenemos el oxígeno 3. Entonces decimos 2 más X más 3 por menos 2, ¿no? El subíndice por el estado de oxidación. Lo sumamos algebraicamente, igualándolo a 0, y entonces ahí X igual a más 4, por lo tanto es verdadero. Estamos muy bien, verdadero, verdadero. Entonces el siguiente es falso, porque el ácido fosfórico, ¿no? En el ácido fosfórico el número de oxidación del fósforo va a ser igual a 5. Comprobemos. Acá tenemos el ácido fosfórico, también igualmente colocamos en la parte superior, ¿no? Sus estados de oxidación. Del oxígeno sabemos que es -2, del hidrógeno sabemos que es +1, y del fósforo no sabemos. Entonces, hacemos que su índice del hidrógeno multiplique al estado de oxidación, y igualmente para el oxígeno sería 3 por +1, más X, más 4, más 4, miren, el subíndice multiplicado por el estado de oxidación del oxígeno, y todo eso lo igualamos a 0. De aquí despejamos X y X nos da más 5. Por lo tanto, es falso lo que nos decía, ¿no? Aquí nos dice que es más 7. No, no, no. Es más 5. Entonces, en el siguiente es verdadero, porque en el ion sulfito, ya les dije, este ion sulfito se le encierra entre paréntesis y recién su estado de oxidación se coloca, ¿no? En la parte superior. Y luego actuamos en la parte de adentro con una ecuación algebraica simple. Entonces decimos, para el azufre es X, no conocemos su estado de oxidación, pero del oxígeno sabemos que es -2. Luego hacemos X más 3 por -2 igual a -2, chicos, nada de 0, igual a -2. Aquí sí era igual a 0 porque sabemos que la molécula está equilibrada y va a ser igual a 0. Pero aquí no, en este caso es un ion que tiene carga eléctrica, entonces se va a hacer -2, entonces X va a ser igual a +4. Siguiente. La masicotita es una forma mineral del óxido plumboso, que cristaliza en forma ortorrómbica y es una fuente de plomo. Además, el plomo, al combinarse con el hidróxido de sodio en solución acuosa, forma el hidróxido de plomo. Al respecto, indique respectivamente la fórmula del hidróxido de sodio, óxido plumoso, y dihidróxido de plomo. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuál de ellos es? ¿Cuál de ellos es? ¿Cuál? No te escuché bien. Nuevamente. ¿Puede ser D de dado? La D de dado. Muy bien, te felicito. Efectivamente, esa es la correcta. Para ello, nosotros tenemos aquí recordar, le puse aquí recordar es volver a vivir. Tenemos aquí números de oxidación de algunos elementos. Y entonces tenemos que ver nuevamente los números de oxidación que se les ha dado y ustedes revisan. Y tenemos que, por decir, ¿no? Acá nos dice al respecto, indica respectivamente la fórmula del hidróxido de sodio, el óxido plumoso y el dihidróxido de plomo. Entonces, cuando nos dicen dihidróxido de plomo, ¿no? Podemos pensar que es este, ¿no? Y estos dos, está entre este y este, ¿no? Después, el hidróxido de sodio ya sabemos que es este. Ahora nos falta saber si es el plumboso.
Entonces aquí inmediatamente hacemos cruce para poder saber, ¿no? Para poder saber con cuál de ellos es el que está trabajando realmente. Y la solución es que el hidróxido de plomo, ¿no? El óxido plumboso es el PbO, ¿no? El PbO. Y el hidróxido de plomo es el Pb más 2, PbOH2, ¿ya? Para que copien, por favor. Siguiente. 3. En la troposfera, los gases de óxido de nitrógeno, más 5 en este caso, y SO3, ¿no? Óxido de azufre, más 3 en este caso, reaccionan con el agua ambiental, generando ácidos oxácidos, componentes de la lluvia ácida, la cual es nociva para el hombre y el medio ambiente. Al respecto, determina en forma respectiva el nombre sistemático de los óxidos y el común de los ácidos componentes de la lluvia ácida. A ver. Entonces, miren chicos, ¿cómo vamos a partir de acá? Dice, al respecto determine en forma respectiva, miren, ya les están dando prácticamente ahí mismo les están dando la respuesta, ¿no? Al respecto determine en forma respectiva el nombre sistemático de los óxidos, ¿ya? ¿C de casa? Y el común de los... ¿Cuál? Casa. ¿C de casa? C de casa, muy bien, los felicito, chicos. Ustedes, otro punto más, imagínense un puntazo para poder ingresar a esta universidad maravillosa. Entonces tenemos aquí que es en este caso es la C de casa, o sea, tenemos que es el pentóxido de nitrógeno, trióxido de azufre, ácido nítrico y el ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Esto lo podemos conseguir pentóxido de nitrógeno porque estamos hablando de él, ¿no? Y nos piden en el sistemático, ¿no? El sistemático nos piden a quién, a los óxidos, y en el común a los ácidos. Entonces, estos dos tenemos que darlo en el sistemático, por lo tanto es el pentóxido de nitrógeno y el trióxido de azufre. Y los otros dos los estamos dando en el sistema común. Entonces, por eso quedamos con el ico y el oso, ¿no? Que es lo que en este caso los dos son ico. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver, les he puesto aquí, repasar esto, tomar en cuenta esto, y luego la solución es la siguiente, ¿no? Como les decía, ¿no? Y vamos a tener el por qué se formula cada uno de ellos. Pueden tomar foto para que lo tengan y puedan estudiar mejor en su casa. Listo, ahí está, para que esté bonito. ¿Listo? Pasamos al siguiente porque la hora nos gana, chicos. Entonces vamos a ver aquí. 4. En la composición química de los seres vivos encontramos ion, ¿correcto? Encontramos ion inorgánicos, como el fierro más 2 y el fierro más 3, esenciales para el metabolismo energético y oxidativo. Los iones HCO3, ¿no? Ayudan a mantener el pH de nuestra sangre, mientras que los PO4-3 son sumamente importantes en varios procesos metabólicos. Seleccione la alternativa que contenga respectivamente los nombres comunes de dichos iones. Entonces, para los iones teníamos, ¿no? Teníamos una tablita. A ver, déjame ver esta. No. Acá están los iones. Entonces aquí tenemos a los iones, ¿no? Es muy útil esa tablita para poder identificarlos. Ya, entonces nos dice, seleccione la alternativa que contenga respectivamente los nombres comunes de dichos iones. Entonces nos está pidiendo por todos los nombres de todos estos iones. ¿Este qué es? El Fe más 2, ¿qué cosa es? A ver, ¿cuál de ellos es? A ver, ¿quién me dice cuál de las respuestas es? La A, la B, la C, la D, la E. La E.
¿Segura? ¿Muy segura? ¿Sí? Claro Sí. que sí, muy bien, te felicito nuevamente. Es la E, muy bien. Seríamos el ferroso, ¿no? Este de acá primero sería, este de aquí sería el ion ferroso, ¿no? El ion ferroso. El siguiente, que sería el ion férrico, este de aquí. Y hasta aquí, la A y la E se parecen, la A y la E se parecen. ¡Ay! ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, la definitiva es, ¿cómo se llama este? Cuando hay un H acá adelante, este es bicarbonato, chicos. Bicarbonato se llama así, ¿ya? Este H acá adelante es bicarbonato, ¿ya? Entonces, a ese es el bicarbonato y no carbonato, como dicen acá, sino es el bicarbonato, ¿no? Y por último, tendríamos al fosfato, que sería este último. Listo. Listo. Entonces, vamos a ver aquí la solución para que estudien en su casa. ¿Listo? 5. Los hidruros, ¿no? Hemos visto los hidruros, son compuestos binarios formados por átomos de hidrógeno y de otro elemento, como el hidruro de estroncio, el azano, ¿se acuerdan del azano, no? ¿Mm? ¿El azano qué cosa era, chicos? El amoníaco. Aquí me ha respondido uno, el amoníaco, me ha escrito por el chat. A ver, como el hidruro de estroncio, el azano, el cloruro de hidrógeno, el ácido clorhídrico. Con respecto a estos compuestos, indique la o las proposiciones correctas o correctas, ¿no? A continuación. Entonces vamos a ver aquí. A ver, 1 minuto, 2 minutos para que respondan. A ver rápidamente, chicos, ¿cuál sería la respuesta? A ver, chicos, ¿cuál es la respuesta? Puede ser la B. A ver, en las 5, de repente ha cerrado en alguno de ellos. Ujú.
Ya, vamos a ver. En el caso primero, ¿qué era? ¿Verdadero o falso? A ver. El primero nos dice, 1. El hidruro de estroncio es un hidruro metálico y el azano es un hidruro no metálico. ¿Es correcto o no es eso? Esto es, esta de aquí es correcta, ¿no es cierto? Esta es correcta. Sus fórmulas químicas del hidruro de estroncio y el ácido clorhídrico, ¿no? Y del ácido clorhídrico es así. ¿Está bien esto? Miren, aquí aparece. ¿Es correcto o no? No, no es correcto. Y en el caso del cloruro de hidrógeno es un ácido hidrácido. ¿El cloruro de hidrógeno es un ácido hidrácido o el ácido clorhídrico? A ver, chicos, respondan. El cloruro de hidrógeno es un ácido hidrácido, dice. Un ácido hidrácido es ¿qué cosa? Un hidrácido más agua, ¿correcto? Un hidrácido más agua. El cloruro de hidrógeno es un hidrácido, chicos, no un ácido hidrácido, sino un hidrácido. Por lo tanto, esto no está bien. ¿Cuál es la respuesta entonces? Solo uno, es la A. Para que todos estudien en su casa, por favor, aquí está. Pues les pongo esto ya para que puedan ustedes estudiar en su casa. ¿Correcto? Todo esto que se está dando aquí, ¿está dónde? Está en las tablitas y en todo lo que se les ha dado, ¿ya? Revísenlo bonito, porque en la química, ¿no? Hemos entrado a un tema que es bastante, se puede decir, tiene cierta dificultad cuando no se estudian todas esas normas, esas reglas que existen para formar las diferentes funciones, como los óxidos, los anhidridos, los ácidos, las bases y las sales, tienen todo un procedimiento bastante, aparentemente bastante largo, pero es porque se ha tratado de explicar cada parte minuciosamente para que sea descrito, ¿no? En forma de colores y todo, para que así no se confundan al llegar a su casita, ¿no? Y por otro lado, todo lo que está aquí se ha explicado, ¿ya? Yo lo he hecho más corto, pero acá está un poquito más largo para que ustedes puedan verlo con mayor, ¿no? Con mayor tranquilidad. Siguiente, el número 6. La pólvora es una mezcla deflagrante utilizada principalmente para propulsar proyectiles en las armas de fuego y con fines acústicos y visuales en los espectáculos pirotécnicos. La pólvora está constituida por nitrato de potasio, carbón de madera y azufre. Cuando la pólvora se calienta, la reacción se lleva a cabo, que se lleva a cabo es la siguiente. Tenemos acá el nitrato de potasio más azufre, ¿no? El nitrato de potasio sólido más azufre sólido más 3 moléculas de carbón, ¿no? Sólido, nos va a dar el sulfuro de potasio sólido más desprendimiento de nitrógeno gaseoso más desprendimiento de dióxido de carbón gaseoso, 3 moléculas de dióxido de carbón. Al respecto, seleccione la alternativa correcta en las siguientes proposiciones. El nitrato de potasio sólido es una sal aloidea y el sulfuro de potasio es una sal oxidada. B. El nombre sistemático del K2SO, el K2S sólido es disulfuro de potasio y el número de oxidación del azufre es -2. C. En la reacción existe 6.02 por 10 a la 23
unidades fórmula de KNO3 sólido y su masa total es 101 gramos. D, en 110 gramos de K2S sólido hay 1.8 por 10 a la 24 iones totales. A condiciones normales se produce 6.72 litros de dióxido de carbono gaseoso. A ver, 2 minutos rápidamente, chicos, porque ya estamos finalizando. A ver. Dado. La 6 es la D de dado. Muy bien, señorita. Muy bien. Excelente, excelente, ¿no? Entonces, vamos a tener que para el primero, la 6A es incorrecta, ¿no? Esta es incorrecta. Esta es incorrecta, ¿no? El nitrato de potasio es una sal oxisal y el K2S es una sal aloidea, no es oxisal. Recuerden que oxisal es porque es cuando tiene oxígeno. Esta de acá no tiene oxígeno en su molécula, por lo tanto no puede ser una sal oxisal, ¿no? Esto está mal. Entonces, en el siguiente, el nombre sistémico del K2S, ¿no? Es disulfuro de potasio y el NO, o sea, el número de oxidación del azufre es -2. Ahí es incorrecto porque el nombre sistémico del K2S sólido es sulfuro de dipotasio. Y el número de oxidación del azufre está bien, es -2. En el C, en la reacción tenemos que existen 6.002, nos dice por 10 a la 23 unidades fórmula, ¿no? 6.02 por 10 a la 23 unidades fórmula de nitrato de potasio y su masa total es 101 gramos. Para esto sí tenemos que hacerlo por ejercicio y vamos a pasar a la resolución. En el C es incorrecto porque en esta reacción existe 12.04 por 10 a la 23 unidades fórmula de nitrato de potasio y su masa total es 202. Si nosotros vemos acá en la fórmula, vamos a ver acá, chicos, miren, acá aparece 2 moles de KNO3, ¿no? Entonces, ese 6.023 tiene que ser multiplicado por 2, ¿no? Entonces, 1 mol de KNO3 es esto. Pero en la fórmula aparecen 2, entonces es 2 moles de esto, que sería 2 por 6, y nos da 12.04 por 10 a 23 unidades de fórmula de nitrato de potasio, que es igual a 202, ya no todo se duplica, pues, ¿no? 202 gramos de nitrato de potasio. Entonces, este es incorrecto por ese motivo. En la parte, en la siguiente nos dice, en 110 gramos de sulfuro de potasio hay 1.8 por 10 a la 24 iones totales. Vamos a la solución. En este caso, tenemos que en 110 gramos de sal hay esa cantidad, por lo tanto, eso es correcto, ¿no? Entonces, hacemos lo siguiente. En 110 gramos de sulfuro de potasio hay, ¿cuántos? Hay 1 mol de sulfuro de potasio. Y esto es igual a esto, entonces, en 2 mol de iones de potasio, ¿no? Va a haber, ¿no? Y 1 mol de iones de sulfuro, van a haber, ¿cuántos moles en total? 3 moles de iones totales. Y esto se multiplica, como son el número de moles moles de iones, entonces vamos a multiplicarlo por 6.02 por 10 a la 23 y eso nos va a dar 1.8 por 10 a la 24 iones totales, ¿no? Y para el último, que nos dice, a condiciones normales se produce 6.72 litros de dióxido de carbono. Miren, acá está el dióxido de carbono y acá hay 3, ¿no? 3 moléculas que se forman. Entonces, vamos a trabajar con esos. 1 mol de dióxido de carbono, trabajando a condiciones normales para cualquier gas, es 22.4 litros de dióxido de carbono. Para 3 moles, entonces será el triple. Por lo tanto, 67.2 litros de dióxido de carbono, por lo tanto, esta alternativa es incorrecta. Por esa razón, es que a su compañera, por lo tanto, la respuesta que dieron hace un momento, ¿no? Tendríamos, para esta pregunta, la 6,
Para las 6, nosotros tenemos que la respuesta es de dado. Muy bien, muy bien. Las 7, para las 7 tenemos el magnesio. Ay, bueno, para las 7 tenemos la respuesta, ¿no? Acá les dejo, a ver, por favor, tomen foto. Tenemos que para las 7 la respuesta es la E de estudioso, ¿no? Para la número 8, ¿no? La respuesta es la C de casa, ¿no? Ya es lo mismo que hemos visto hace un momento y se puede explicar con el detalle que está dado. Este es para la pregunta 7 y esta es para la pregunta 8. ¿Sí? Y para los ejercicios propuestos, para la 1, la D, la 2, la B, la 3, la C, la 4, la E, la 5, la A. Bueno, mis estimados estudiantes, hemos llegado al final de la clase. Al final de la clase, me despido de ustedes. Me despido de ustedes con mucho cariño. Hasta la siguiente clase. Estudien mucho, cuídense bastante. Nos vemos, chicos. Chao con todos. Nos vemos. Un fuerte abrazo a todos. Chao, profesora, Profesora. cuídate, gracias. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Hasta luego.